¿Qué tal? Continuamos con la siguiente clase. Vamos a seguir todavía con este concepto de densidad. Vamos a ver otra aplicación, otro ejemplo donde utilizamos el concepto de densidad, ¿sí? Y vamos a ver el siguiente problema. Dice, a escribir este problema. El problema dice lo siguiente. Dice, sabemos que el número de Avogadro que normalmente se escribe como Na, ¿sí? Tiene un valor de Na, tiene un valor de 6.02 por 10 a la 26 átomos por mol, ¿sí? Es interesante este número de Avogadro porque Avogadro en los años que lo midió, pues digamos que estaba muy limitado de recursos y de materiales y de equipos en su laboratorio para poder hacer esta afirmación, ¿no? De que en cada mol de una sustancia la cantidad de átomos que tenemos es de 6 por 10 a la 26 átomos. Y es un número que aún en nuestros laboratorios, cuando lo medimos con los equipos tan sofisticados que tenemos en la actualidad, sigue dando exactamente el mismo valor, 6.02 por 10 a la 26 átomos. Entonces, de verdad que es meritorio y la verdad sorprendente que en la época en que vivió Avogadro, pues él pudo determinar este valor, ¿no? Eh, bueno, seguimos en el problema. Y el peso atómico el peso atómico del oro, que se representa con la letra en mayúscula, es el siguiente. El peso atómico del oro es 197 kilogramos por mol. Es decir, es en ese mol, de acuerdo al número de Avogadro, vamos a tener 10 a la 26 átomos, ¿sí? Pero la masa de ese mol será de 197 kilogramos. ¿Ok? Es una característica del oro. ¿Sí? Dice, si la densidad del oro es de, ya la conocemos, densidad del oro es de 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? La pregunta que les hago es la siguiente, ¿sí? ¿Cuántos átomos, ¿sí?, de oro tengo por unidad de volumen? ¿Cómo le hago para determinar la cantidad de átomos que voy a tener en un volumen determinado con los datos que
que acabamos de proporcionar arriba. ¿Sí? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Sí? Y bueno, aquí quizás lo conveniente es nuevamente recurrir un poquito al análisis dimensional, ¿sí? Y ver cómo le hago, cómo juego con estos parámetros que me están dando para pues obtener el parámetro que me están preguntando. ¿Ok? Entonces, pues vamos a analizar cada uno, cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores, las unidades de estos parámetros para determinar la cantidad. ¿Ok? Hagamos lo siguiente. Oye, ¿qué le dimos? ¿Sí? Tenemos que el número de Avogadro ¿qué unidades tiene? Aquí las acabamos de ver, son átomos por mol. Las unidades del peso atómico son kilogramos por mol. ¿Sí? Y las unidades de la densidad, ya conocemos, son kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le haríamos? Y al final de cuentas lo que nosotros queremos, ¿sí? Son, recuerden, átomos por unidad de volúmenes. ¿Sí? Yo ando en búsqueda de este parámetro, voy a llamarlo A. ¿Sí? Pero yo sé que las unidades de A son átomos por unidad de volumen, es decir, por metros cúbicos. O sea, tengo que multiplicar estos parámetros y dividirlos como sea para que al final me queden unidades de átomos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Vean, pues si nosotros dividimos el número de Avogadro entre el peso molecular, se nos eliminarían, no sé si están de acuerdo conmigo, se nos eliminarían, ¿sí?, los moles, ¿no? Vean, si yo divido el número de Avogadro entre el peso molecular, nos quedarían átomos sobre mol sobre kilogramo sobre mol. Entonces vean que aquí el mol con el mol se va y nos quedarían átomos sobre kilogramo. ¿Sí? Pero ahora observemos la densidad. Si nosotros multiplicamos esta cantidad nueva que obtuvimos, ¿qué va a pasar con los kilogramos? Los kilogramos van a desaparecer y nos van a quedar átomos por metro cúbico. Es decir, ¿qué es lo que nosotros deseábamos? Entonces, si ahora a esta cantidad
la multiplicamos por la densidad, las unidades, estas las multiplicamos por las unidades de densidad, ¿sí? En el primer cociente ya nos quedaron átomos por kilogramo. Si esto lo multiplicamos por kilogramo sobre metro cúbico, que es las unidades de densidad, nos van a quedar átomos sobre metro cúbico. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Sí? Esto es justamente lo que queríamos. Quiere decir entonces que la formulita de A, ¿sí?, debe de ser multiplicar el número de Avogadro, ¿sí?, dividirlo entre el peso molecular y multiplicarlo por la densidad. Esta es la formulita que nos daría, ¿sí?, lo que nosotros queremos, que son número de átomos por metro cúbico, ¿sí? Y bueno, si ya conocemos la formulita, pues ya solamente pues, le tenemos que poner números, ¿ok? Entonces, el número de átomos por metro cúbico, por volumen, perdón, aquí era volumen, es justamente este parámetro A, la densidad dividida entre el peso, ¿sí?, entre el peso atómico. Y bueno, pues aquí ya le podemos poner números a esto. El número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 26 átomos por mol, multiplicado por la densidad del oro, que es 11. Es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, dividido entre el peso atómico, que son 197. Entonces, 197 kilogramos por mol. Ya las unidades, justamente ya jugamos con ellas y vimos que efectivamente esto nos va a dar número de átomos por metro cúbico. Así es que ya solamente aquí tenemos que calcular el numerito y pues listo, ¿no? Entonces, si hacemos esa operación, déjenme sacar mi calculadora de aquí de mi computadora. Y sería 6.02. Traten de su calculadora, no meterle los exponentes a su calculadora, solamente hay que meter los coeficientes, ¿no?, para que nos enseñemos a manejar esos exponenciales que aún me voy dando cuenta que no lo saben manejar, las leyes de los exponentes. Entonces me gustaría que no le pongan a su computadora 6.02 por 10 a la 26 y que su calculadora haga todo. Entonces sí me gustaría que solamente hagamos esta operación de los coeficientes, ¿sí? En este caso 6.02 por 19.3 entre 97, entre 197, ¿sí? Me va a dar una cantidad de, ¿sí?, 0.5897 por 10 a la que, vean, si hago estas operaciones me van a quedar 10 a la 29, ¿sí? Y ya sé que van a ser átomos por metro cúbico. Es decir, estamos hablando de una cantidad que es 5.89
por 10 a la 28, ¿sí? Por metro cúbico, o bien esto ya casi sería como 5.9 por 10 a la 28 átomos por metro cúbico, ¿sí? Es decir, en ese cubito que ustedes llenaron de oro y que vieron que la densidad era de 19.300 kilogramos de oro, ¿sí? La cantidad de átomos que ustedes tienen en ese cubito, cantidad de átomos de oro, será de 6 por 10 a la 28 átomos. Esa es la cantidad de átomos que ustedes tendrían ahí. ¿Ok? Pues parecería ser una cantidad que no tiene importancia para nosotros, sin embargo, para la gente que estudia materiales sí lo es, ¿sí? Y a muchas gentes sí les interesa incluso no solamente saber con exactitud cuántos átomos hay, sino dónde están colocados esos átomos en el material, ¿sí? Porque en base a eso, cuando se tratan de materiales de medicina, son importante conocer dónde se encuentran los átomos, ¿sí? En ciertos materiales para así hacer medicamentos, este tipo de cosas. Y esos estudios se hacen a través de difracción de rayos X, ¿sí? Y es importante conocer esas cantidades con la mayor exactitud posible. ¿Ok? Entonces vean que este es un ejemplo interesante, ¿sí? Que sería el último ejemplo que haríamos de esto del concepto de densidad. Recuerden, vayan guardando sus preguntas o comentarios para cuando tengamos nuestra sesión de Meet, ¿sí? De Google Meet, y ahí podamos discutir estos conceptos nuevamente. ¿Ok? Las tareas todavía esperan un poquito, vamos a esperar, yo les voy a dar luz verde para que empiecen a hacer las tareas. De hecho, les voy a enviar un mensaje para dar luz verde y decir, a partir de ahora, ¿sí? Vamos a empezar a entregar las tareas. De hecho, he estado pensando que a lo mejor no sea tan conveniente entregarlas semanalmente, sino entregarlas cada 15 días. Pero ya en su momento les voy a mandar ese correo con las especificaciones, cómo quiero que me envíen las tareas, etcétera. ¿Ok? Bueno, pasemos a otro concepto, ¿sí? Que todavía me da tiempo de verlo, que es el concepto de presión. ¿Ok? Pues vamos a ver este nuevo concepto que le vamos a llamar presión. Vamos a ver este concepto de presión. Dice, la presión vamos a escribirla con la letra P. La presión P se define como la magnitud de la fuerza normal o perpendicular por unidad de área de la superficie.
¿sí? Vamos a hacer un pequeño dibujito de esto. Vean, yo puedo tener aquí un depósito de un fluido, ¿sí? O una superficie. Vamos a primero generalizarlo a una superficie. ¿Sí? Aquí tengo la superficie. Voy a ponerla de otro color. Digamos que aquí tenemos el contenedor, ¿sí? Y aquí tenemos la superficie. Y en él aplicamos una fuerza perfectamente perpendicular a él. Aquí tenemos esta fuerza que la representamos con este vector, ¿sí? Y esta fuerza está actuando sobre esta superficie de color azul, ¿sí? Entonces, la presión, ¿sí?, que se está ejerciendo, que esta fuerza está ejerciendo sobre esa superficie, ¿sí?, la vamos a escribir así. Presión es igual a fuerza sobre el área. ¿Cuál área? Esta área que tengo aquí, ¿sí?, va a ser una superficie. Recuerden que es como si fuera una pequeña tablita ahí, ¿sí? Y imagínense yo con mi mano sobre una mesa ejerzo una presión, pero esa mano que esté completamente vertical, ¿sí? Toda la fuerza, mido el tamaño de la mesa, ¿sí?, que está en metros cuadrados, aplico la fuerza, ¿sí?, y a esa fuerza que se está actuando ahí sobre esa superficie le voy a llamar presión. ¿Ok? Divido la fuerza entre el área y voy a tener la presión que se está ejerciendo ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de este parámetro? ¿Cuáles son las unidades de ese parámetro? ¿Sí? Pues aquí lo podemos ver. Las unidades de presión serían las mismas que las unidades de fuerza sobre área, es decir, las unidades de la fuerza entre las unidades de área. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? ¿Se acuerdan de sus clases de mecánica? Pues son los newtons, ¿sí? Y las de área pues son metros cuadrados, ¿sí? Cuando estamos hablando de presión, a esta unidad se define como pascal y se representa con PA, ¿sí? Entonces, pascal. Entonces, cuando yo divido los newtons sobre metro cuadrado y me estoy refiriendo a presiones, voy a hablar de un pascal, ¿sí? También puedo usar estas son en las unidades MKS, en las unidades CGS, pues las unidades de presión, ¿sí?, ya serían dinas, que son las unidades de fuerza, sobre centímetros cuadrados, ¿sí? En las unidades inglesas, ¿sí?, también podemos tener las libras, ¿sí?, sobre pulgada cuadrada, ¿sí? Las que vamos a usar nosotros son estas, el sistema internacional, porque incluso ya los gringos y los ingleses se han tenido que adaptar a estas unidades. Cuando ellos van a congresos internacionales, pues ven que todo el mundo hablamos de metros, de centímetros, y no usamos para nada las pulgadas ni las libras, ¿no? Entonces ellos se han tenido que adaptar a nosotros, ¿sí? Otras unidades que también se manejan en unidades de presión, que vamos a ver más adelante en qué consisten, son los bar, que no es otra cosa más que 10 a la 6 dinas sobre centímetro cuadrado. Vamos a ver otras unidades también que son
que se manejan. Por ejemplo, una unidad de presión que también se maneja son los milímetros de mercurio. ¿Qué son estos? Pues justamente en los instrumentos tengo una pipeta, la lleno de mercurio y yo la puedo llevar a cierto lugar y voy a ver que el mercurio se va a elevar cierta altura, cierta cantidad de milímetros, ¿sí? Entonces ahí voy a hablar de una unidad de presión que se llama milímetros de mercurio. ¿Cuántos milímetros de mercurio se elevó esa barra de mercurio en esta pipeta? ¿Sí? Vamos a hacer un experimento o muchos ejercicios con esta unidad de milímetros de mercurio. Otra unidad que también se maneja y que vamos a manejar nosotros son las atmósferas. ¿Sí? Y vamos a ver que una atmósfera pues es justamente la presión que nuestra atmósfera está ejerciendo sobre nosotros. ¿Sí? Si ponemos nuestra pipeta con mercurio, vamos a ver que la atmósfera, por el simple hecho de estar encima de ella, que es aire, no es otra cosa más que aire, este aire va a ejercer una presión sobre esa barra, sobre esa pipeta que está llena de mercurio, y va a hacer que esa pipeta, el mercurio se eleve o baje de altura. ¿Sí? Si nosotros la llevamos a la playa, a nivel del mar, vamos a ver que esa barrita de mercurio va a alcanzar una altura de 760 milímetros, ¿sí? Y por lo tanto eso se va a convertir en una unidad de medida. Una atmósfera, ¿sí?, va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio. Es decir, lo que vamos a observar en esa barra. También esta atmósfera, en términos de las unidades de pascales de las que hablamos arriba, también tiene una equivalencia. Una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Más adelante también vamos a ver de dónde salen estas relaciones entre las atmósferas y los milímetros de mercurio y los pascales. ¿Ok? La presión, vean que medir la presión es algo importantísimo en un fluido. Imagínense que ustedes van y se meten al mar, ustedes se darán cuenta que entre más profundo se vayan, ¿sí?, mayor, ustedes van a estar sometidos a una presión mayor dentro del mar. Y va a llegar un momento en que ya no van a poder ir más a una profundidad mayor, porque la presión va a ser tanto que incluso va a hacer que ustedes se desmayen. Es decir, la presión va a ser un parámetro que va a depender de la profundidad donde ustedes se metan, ¿sí? Entonces, si eso lo ponemos a una escala de un recipiente, nuevamente nuestro recipiente aquí, y tenemos aquí un fluido, ¿sí? La presión que se va a sentir en este punto del fluido va a ser diferente a que si se tiene, que si lo medimos aquí. Es decir, aquí vamos a medir una presión P1 y aquí vamos a medir una presión 2, y es diferente. Y pues ya vimos con este ejemplo que va a depender de la profundidad, de la altura H a la que se encuentren de la superficie de este fluido. ¿Sí? Va a depender de esta H. En la clase siguiente vamos a ver justamente esta relación que existe entre la presión y la profundidad, ¿sí? Y algo que también vamos a ver va a ser el principio de Pascal, que lo que él observó es que la presión que se va a sentir en cualquier punto que se encuentre a la misma altura va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Si yo mido la presión en todos estos puntos que acabo de poner,
la presión va a ser P1. Si yo mido la presión en estos otros puntos que se encuentran a la misma profundidad que ese punto donde la presión es P2, la presión va a ser exactamente la misma en cada una de estas X. ¿Sí? Este se le conoce como principio de Pascal, y por lo tanto la variación en la presión solamente va a depender de la H. ¿Okay? Pero eso ya lo veríamos en la siguiente clase. Así que por el momento lo dejamos aquí.